a todos. Bueno, aquí en España es horario de tarde, depende un poco de la localización horaria de donde nos veáis o si estáis viendo el vídeo que a posteriori se os enviará. Bienvenidos a esta masterclass. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Sigurat Institute of Technology. Y bueno, hoy vamos a hablar de Grasshopper y BIM, innovación en diseño paramétrico, con la profesora Marilena Christodoulou, que está aquí con nosotros. Bueno, quiero contaros primeramente que, para quien no lo sepa, pues Tigurat es una institución que nos dedicamos a la formación online dirigida a profesionales del sector de la construcción de un nivel máster y posgrado, ¿vale? En este caso, nosotros lo que buscamos es empoderar, conseguir hablar de innovación, que la vida profesional vaya evolucionando hacia estos temas que puedan facilitar lo que es la efectividad dentro del trabajo, como es el caso del posgrado en diseño paramétrico. Y hoy, el día de hoy, Marilena nos va a contar un poquito de su parte, que ella trabaja con Grasshopper dentro del posgrado y es una de nuestras profesoras de este contenido. Y en este caso ella es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Aristóteles de Tesalónica desde 2010. Ha trabajado en Chipre y en 2012 se traslada a Barcelona, donde continúa sus estudios en el ISABA y en la Universidad Pompeu Fabra con un máster en diseño avanzado y arquitectura digital. Tiene también un posgrado en mención de investigación y desde septiembre de 2016 está desarrollando su proyecto de tesis doctoral, la ETSAMP, la UPC, relacionada con diseño paramétrico. Ha sido profesora en el máster de diseño avanzado y arquitectura digital del ISABA desde 2013 a 2018 y el máster de diseño paramétrico en arquitectura en la ETSAMP UPC 2018 a 2020. Desde 2013 colabora en varios estudios en Barcelona y su principal interés es la investigación sobre diseño paramétrico y búsqueda de sus aplicaciones en la arquitectura, el paisaje y el diseño industrial. Bienvenida, Marilena. Hola Carmen, hola a Hola. todas y a todos. Por suerte ya he acabado con el doctorado, No ya tengo muy actualizado yo esto. eh, por suerte porque sería muy difícil continuar tantos años. Comparto pantalla Sí. y si os parece, aquí estamos. Muchas gracias por la presentación, Carmen. Eh, Suelo empezar las clases de diseño paramétrico con una pequeña introducción de historia sobre el diseño paramétrico en arquitectura, ¿vale? No sé si los que estamos sabemos algo de diseño paramétrico. Evidentemente, el diseño paramétrico tiene sus raíces no en arquitectura, sino en el diseño industrial, pero la introducción que suelo hacer está enfocada en arquitectura porque al final es lo que nos interesa. Pues básicamente, como ya os he dicho, el término paramétrico básicamente tiene su origen en las matemáticas, ¿no? Una ecuación paramétrica emplea una o más variables independientes que se denominan parámetros, en las que las variables independientes se definen como funciones continuas del parámetro y no dependen de otra variable existente. Las primeras intenciones de expresar la geometría con ecuaciones paramétricas se hicieron en la primera mitad del siglo XIX, mientras que medio, sí, sí, perdona, en el siglo XVIII, mientras que medio siglo después, Antonio Gaudí, como supongo que todos conocemos, empezó a diseñar arquitectura utilizando curvas, las famosas curvas catenarias paramétricas y paraboloides hiperbólicos paramétricos. La arquitectura paramétrica es un método de diseño no lineal que se basa en parámetros predefinidos, perdona, que sirven para controlar las relaciones entre ellos y así definir una geometría. En el diseño paramétrico, el diseñador define unos parámetros dentro de los cuales puede ajustar y controlar
la geometría de su obra, de tal manera que le permite tener innumerables variaciones y soluciones. Gaudí, por ejemplo, podía experimentar con sus modelos naturales para obtener los mejores resultados posibles. Utilizó modelos de cadenas colgantes, las famosas catenarias, para diseñar el techón de la iglesia de la colonia Güell, que luego se utilizó como ejemplar para el diseño de la Sagrada Familia. Usando varios pesos, que en este caso eran sacos de arena que colgaban de los extremos, que se colgaban de los extremos de las cadenas, los cálculos se podían hacer automáticamente y así cambiar la geometría del techo sin tener que hacer los cálculos manualmente y cada vez de nuevo. Este método de diseño del prototipo fue posteriormente copiado, bueno, utilizado por Fray Otto para el diseño del estadio en Múnich para los Juegos Olímpicos de 1972. En 61, Fray Otto empezó a experimentar con bombas de jabón. Sus experimentos se basaron en suspender una película de jabón y dejar caer una cuerda enrollada en ella para formar un círculo perfecto, como vemos aquí. Eh, pues esta forma de diseñar se denominó búsqueda de formas o el famoso form finding. Más o menos al mismo tiempo se hicieron los primeros intentos de utilizar la computadora durante el proceso de diseño. Y de hecho el primer programa era el Sketchpad 10 en 1963. Durante las décadas de 60 y 70, varios arquitectos, matemáticos, eh, informáticos y físicos lograron importantes avances en la ciencia de la computación, lo que tuvo importantes consecuencias y, y desde ahí empezó más la evolución del diseño paramétrico. El posmodernismo y el deconstructivismo fueron los movimientos de transición que llevaron a los diseñadores a una nueva era de investigación e innovación. William Mitchell con su diseño asistido por computadora, John von Neumann con autómatas celulares que estamos mirando aquí en la pantalla, George Steiny con gramáticas de formas, em, el desarrollo de las curvas de Bézier y las ideas de filósofo Jacques Derrida son algunos de los artefactos que sentaron las bases de lo que hoy llamamos diseño paramétrico. En la década de 80, con el lanzamiento de AutoCAD, el diseño computacional empezó a afectar la arquitectura. El desarrollo de CATIA facilitó el trabajo de los arquitectos de constructivistas. Durante muchos años, los ingenieros le decían a Frank Gehry, por ejemplo, que las geometrías que estaba diseñando no se podían construir, hasta que se desarrollaron nuevas computadoras y softwares, lo que le permitió a él y a sus socios materializar sus ideas y dibujos. Frank Gehry no fue el único. CAD penetró definitivamente en la arquitectura, mientras que el trabajo de Peter Eisenman, Frank Gehry, Lynn Pesquet, Zaha Hadid son algunos de los ejemplos más importantes de constructivismo y el precursor de parametricismo. Según Patrick Schumacher, que no sé si le conocéis, que trabajó muchos años con Zaha Hadid, el estilo paramétrico surgió como respuesta a las necesidades de la sociedad postfordista. La necesidad de singularidad que surgió de la sociedad industrial impulsada, bueno, llevó a los arquitectos y diseñadores a la búsqueda de un nuevo estilo. Sin embargo, la nueva cultura de la red
estaba evolucionando a través de la complejidad de la globalización hacia una sociedad heterogénea que exigía singularidad. Y a esto la arquitectura y el diseño empezaron a responder con el nuevo estilo que se denominó parametricismo, que esto es lo que dice el manifiesto de Patrick Schumacher. La computación electrónica ofreció formas automatizadas de alta velocidad para implementar diferentes familias de algoritmos para llevar a cabo este ejercicio revisible de form finding, de búsquedas de formas. El diseño paramétrico abrió las puertas a más investigación e innovación. La intención de los ingenieros por fabricar geometrías complejas les llevó al desarrollo de herramientas de fabricación digital. Como vemos aquí, que, bueno, que ya llevamos muchos años que muchos arquitectos están haciendo investigación incluso para nuevos materiales, nuevas maneras de fabricación. Esto como una pequeña introducción para ver también que la arquitectura va hacia este mundo, ¿no? Y lo que me gusta dejar claro es que el diseño una cosa es el diseño paramétrico y otra cosa es el diseño computacional, que las dos se pueden juntar, sí, pero el diseño paramétrico, como ya hemos visto em, con Kaundi y Fraiotto, puede ser manual también. Podemos trabajar con maquetas para obtener el diseño paramétrico. Eh, es importante también tener en cuenta que ahora, pues, todo este trabajo que se hizo en el siglo XX pasando el dibujo a la computadora, pues es lo que nos ayudó que el diseño paramétrico se convirtiera en diseño computacional también, ¿no? O sea, que ahora ya podemos hacer form finding, podemos buscar formas con el ordenador. Y esto es lo que intentamos hacer, es lo que intentamos explicar en este máster. Ya veréis, en este posgrado, perdona, ya veréis que nuestro objetivo, o sea, la palabra que se va a repetir durante todo el curso es el algoritmo y el parámetro, porque ya nos hemos ido de la manera que se proyectaba al pasado, que un arquitecto tenía una idea y diseñaba a mano o incluso en CAD en el ordenador. El diseño paramétrico, lo que hacemos lo que, como estamos gestionando arquitectura y el diseño ahora es como eh, em, el objetivo es resolver problemas, ¿no? Resolver problemas de diseño y de arquitectura. Y es una nueva manera de ver la arquitectura, ¿no? No es solo pues diseñar una cosa dependiendo de la moda o dependiendo de los tiempos, ¿no? Arquitectura ya tiene que ser algo pues que nos tiene que dar la solución espacial para algo. Entonces, en el módulo que estoy enseñando yo, que tiene que ver con Rhino, Grasshopper y, por supuesto, con la interoperabilidad entre Rhino y Revit también, pues trabajamos con Rhino. Eh, Rhino está basado en una manera, en las NURBS, o sea, lo que dibujamos en Rhino no son líneas como en CAD, sino es un modelo matemático que se llama NURBS, Non-Uniform Rational Basis Spline, y es la manera que encontraron hace
en 1960 de pasar las curvas libres que antes se dibujaban a mano en el ordenador. Es un modelo matemático que inventaron para poder traducir las curvas libres que hacían los diseñadores al ordenador. Entonces, es muy importante tener en cuenta en la hora de diseñar algo en Rhino y en Grasshopper que estamos dibujando con curvas, con las curvas NURBS que tienen los puntos de control que se pueden manejar y cambiar eh, su forma. Eh, Rhino es la base que utilizamos, que están basados en NURBS, que se utiliza tanto en diseño industrial como arquitectura, diseño joyería y automoción. Eh, También se utiliza se utiliza mucho para las máquinas de fresadora y básicamente lo que sí que trabajamos más es el plugin de Rhino que se llama Grasshopper, que Grasshopper es una manera de programar visualmente, es una herramienta de programación visual donde podemos trabajar en la lógica detrás de las geometrías, ¿vale? Grasshopper diría que es una manera fácil, entre comillas, de programar. O sea, no, se puede utilizar evidentemente la programación textual, se puede hacer una combinación de programación, pero en Grasshopper es una herramienta de programación visual. ¿Qué quiere decir programación visual? Evidentemente, los conceptos básicos de programación eh, que se que uno se tiene que afrontar mientras con los que uno tiene que afrontar mientras programa textualmente, también los tiene en Grasshopper. ¿Cuáles son em, estos conceptos? Pues el algoritmo, eh, los parámetros, la creación de listas y varios más. Hay varios conceptos que con el curso, pues en el curso ya empezamos con una mini introducción de los básicos de los conceptos básicos de programación y seguimos con la programación visual. Lo importante de tener en cuenta con Grasshopper es que no trabajamos con geometrías reales. En Grasshopper trabajamos con la lógica detrás de estas geometrías. Y una vez configurada esta lógica, lo que estábamos contando antes, una vez definidos los parámetros de una geometría, eh, podemos tener resultados, podemos tener resultados innumerables y muy variados entre ellos. Para ponerlo fácil, si nunca nos hemos afrontado con esto, pues supongo que todos y todas sabemos cómo dibujar no sé, un polígono en CAD, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues hay que definir el centro de un polígono, hay que definir el radio de un polígono, hay que definir los lados del polígono eh, y también podemos decir si este polígono va a tener un fillet, un empalmar en las esquinas, digamos, ¿no? Y también, si queremos, podemos extruir este polígono y convertirlo en una columna. Pues en Grasshopper hacemos esto. Esto que, estos parámetros que se necesitan para definir un polígono en cualquier programa CAD también se tiene que hacer en Grasshopper. ¿Qué pasa? En Grasshopper no tenemos el ratón. Eh, en Grasshopper necesitamos definir
los parámetros estos uno por uno y podemos cambiar en cualquier momento eh, el número que se da con, eh, y así podemos tener varios resultados. Perdona. Esto es un poco el interfaz de Grasshopper. Como siempre, existe el menú principal, como todos los programas. Tenemos aquí lo que se llaman las estanterías o shelves, que es donde tenemos todas, entre comillas, los comandos, la barra de herramientas y el lienzo o como se llama, el canvas. Lo importante también, o sea, cuando hablamos de programación, básicamente, sea programación textual o programación visual, lo que hacemos es definir un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una receta, son unos pasos que debemos seguir para conseguir un resultado, ¿no? Pues en este caso, para un comando, digamos, de Grasshopper se podía em, traducir así. Un algoritmo para que funcione necesita una entrada de datos. Un algoritmo podría ser, por ejemplo, una receta o se- una receta también podríamos decir que es una receta de cocina, ¿no? Que es un algoritmo. O también el hecho de contar unas personas en una habitación también es un algoritmo. ¿Qué, ¿Por qué es un algoritmo? Pues cuando uno entra en una habitación y quiere contar las personas que están en una habitación, tiene que empezar por un número, ¿no? Que en este caso es el número cero, y después para cada persona añadir una unidad. Pues, y después tenemos el resultado. Un algoritmo es esto, es un proceso que tiene una entrada de datos, un proceso y después el resultado. Pues los componentes, lo que llamamos componentes en Grasshopper es lo mismo. Se necesitan entra- tiene los componentes o los comandos de Grasshopper tienen una entrada de datos, un cuerpo que sería el proceso, el procesamiento que ya está definido y una salida del resultado. Tenemos varios tipos de comandos, algunos tienen entrada y salida, otros que no es que tienen, no es que no tienen entrada, que ya viene definida la entrada, digamos, y tienen una salida, y después tenemos comandos que sirven para visualización, como este, por ejemplo, que solo tienen una entrada de datos. Eh, los componentes en Grasshopper pueden funcionar cuando un componente está vacío, o sea que cuando le faltan datos, coge un color naranja que veis aquí. Cuando lo tenemos seleccionado y coge este color verde, y cuando está en un estado que está funcionando bien y tiene los datos que se necesita, pues coge el color gris clarito. Cuando en un componente haya un error, se vuelve en un color rojo. Otra cosa muy importante. Como veis aquí en las entradas, tenemos unas mm, que se puede cambiar la visualización, pero tenemos las entradas y la salida. En esta entrada, aquí normalmente no, pues ya sé qué dato necesita este componente para que funcione. La S en este caso significa superficie. Necesita una surface.
Y la O va para opciones, que son las propiedades que podríamos cambiar. Pero en este caso, lo más importante es la superficie. Entonces, para que este componente funcione, yo le tengo que dar como entrada una superficie, cualquier superficie. Y también muchas veces me indica si el componente puede funcionar con solo un elemento o necesita una lista de elementos. Una lista de elementos son varios elementos juntos. Imaginaos una caja de de superficies, digamos, o de cosas que están todas metidas ahí, pero que cada una de estas cosas que están en la caja tienen prioridad, tienen un índice que nos indica si un elemento va primero, segundo, tercero, cuarto o último. Que además esta prioridad, este orden, este índice es muy importante. Otra cosa, en Grasshopper tenemos por un lado lo que son los componentes, que son como los comandos, digamos, y por otro lado tenemos los componentes donde podemos almacenar datos. Estos componentes se llaman parámetros y en estos componentes podemos almacenar una geometría que ya tenemos diseñada en Rhino. Es decir, aquí esto no es correcto porque como veis está conectando una curva a em, bueno, aquí sí, a sí, sí, sí que es correcto. Pues tenemos una curva en Rhino, la pasamos en un componente de Grasshopper y podemos tener un resultado. Pues en el curso intentamos empezar por geometrías muy sencillas, ¿vale? Para empezar a manejar y modificar geometrías sencillas al principio y después explicamos la manera de cómo están estructurados los datos en Grasshopper, porque es muy importante. Como ya os he dicho, una lista de elementos para Grasshopper es muy importante el orden que están metidos, entre comillas, los elementos en una lista. Aparte de la lista, pues la estructura, digamos, que sigue Grasshopper es un poco complicada, no me quiero alargar en esto porque es un poco difícil de entenderlo de primera, pero que lo importante que tenemos que tener en cuenta es que imaginamos que tenemos una superficie, ¿vale? Y necesitamos coger un punto, ah, un, un punto, no cualquier punto, un punto de esta curva, de esta posición y subirlo hacia arriba. Pues como en Grasshopper no tenemos el ratón, necesitamos acceder a este punto. Pues para que el usuario pueda llegar a este elemento, Grasshopper tiene una manera que estructura todos estos datos para que el usuario pueda acceder a cualquier elemento que necesite en cualquier momento. Y como os he dicho, empezamos con ejemplos sencillos, como por ejemplo aquí vemos una malla de esferas que son ejemplos que podéis encontrar en internet y hacer pruebas con un atractor que puedes controlar, digamos, la escala ante cada esfera o el color. O aquí que se puede complicar, se puede dividir más la superficie y, bueno, ejemplos
que pueden servir como inspiración, pero también para empezar a entender este concepto de diseño paramétrico. La segunda parte que trabajamos en el posgrado, en el módulo de Grasshopper, es la parte de análisis ambiental. Para ello utilizamos un plugin que se llama Ladybug. Ladybug Tools es una colección de aplicaciones, como veis aquí, que tiene Ladybug, Honeybee, Dragonfly y Butterfly, que son eh, aplicaciones que se utilizan o para hacer análisis ambientales, en el caso de Ladybug, un análisis solar, un análisis de sombras, Honeybee que se utiliza para hacer simulaciones energéticas, Dragonfly que se utiliza para hacer análisis ambientales pero en escala urbana y Butterfly también. En este curso lo que hacemos, intentamos, bueno, enseñamos lo que es Ladybug, la aplicación Ladybug, enseñamos cómo hacer análisis sencillas de climáticos, como por ejemplo, en este caso que tenemos un análisis de radiación solar, ¿vale? A un edificio. Hacemos análisis de sombras y lo más importante, que estos resultados, o sea, para nosotros lo que es importante no es solo aprender, básicamente no es aprender la herramienta en sí, sino aprender o tener en cuenta que esta herramienta la podéis utilizar de muchas maneras en vuestros trabajos. Se pueden utilizar tanto en en las primeras etapas de proyectar y tomar decisiones como, por ejemplo, la orientación o la abertura de las ventanas o dónde plantar un árbol o no, o dónde no plantar un árbol. em, o dónde poner el edificio dentro del solar. Y todas estas decisiones. Por otra parte, lo que, lo que hacemos es todos estos datos que sacamos de análisis climáticos, los pasamos en un Excel con un otro plugin y, y a partir de ahí los llevamos a Revit in Dynamo. Y así damos como una continuidad eh, y, em, al proyecto. Una continuidad que tampoco es lineal, porque lo importante de este proceso y del proceso del diseño paramétrico es que en cualquier momento que tú quieras hacer un cambio, pues todo se actualiza, o todo se puede actualizar a la vez. En este caso, cualquier cambio que hago en el edificio cambia el resultado de la radiación solar, cambian los datos que he extraído de esto, cambia la manera que defino las aberturas, por ejemplo, en el edificio y en Revit, ¿vale? ¿Cómo hacemos este vínculo? Aparte del Excel, que aprendemos cómo extraer datos de Grasshopper a Excel y después cómo introducir estos datos de Excel a Dynamo, también utilizamos una eh, relativamente nueva herramienta que se llama Rhino Inside Revit, que es un plugin de Revit que nos permite trabajar geometrías más complejas en Revit y que nos permite em, llevar geometrías, como veis aquí, de Rhino a Revit o o lo contrario, de Revit a Rhino. Imaginamos que tenemos una geometría en Rhino, como en este caso era una curva que se puede convertir directamente en un muro
de Revit. En este caso, pues ahora en vuestra pantalla veis Revit, dentro del cual funciona Rhino, dentro del cual funciona Grasshopper. Estos son componentes de Revit que se activan cuando abrimos Rhino en Grasshopper dentro de Revit. Y por último, simplemente enseñaros un ejemplo de un estudiante de nuestro posgrado con con esta eh, con este proceso que seguimos, que a partir de una geometría sencilla vamos complicando la geometría, hacemos el análisis solar, extraemos los datos, los pasamos a Revit y, y hacemos el edificio y los detalles en Revit. Y a partir de ahí, pues evidentemente podéis sacar los planos y seguir el proceso que todos sabemos hacer. Pues todo esto tenía que decir yo. Muchas gracias. Si tenéis preguntas. Muchas gracias, Marilena, por la clase. Qué resultado, ¿no? Al final tan visual, tan impresionante. Sí, sí, muy, muy buen. Tenemos muchos muy buenos trabajos. Ajá, está muy bonito este. Vamos a ver si tenéis preguntas. Sabéis que las podéis hacer ahora mismo porque estamos en vivo, entonces Marilena puede estar para responderos. Pero mientras vais pensando la pregunta, voy a presentaros a Ramón Oriol. No sé si Ramón, ¿estás por ahí? Mira, aquí lo tenemos. A ver, dame un segundito. Hola a todos. Hola Ramón. Ramón es Hola. asesor de admisiones en Figurat Ujú. y bueno, nos va a presentar el posgrado, nos va a hablar un poquito más de en qué consiste. Voy a compartiros yo la pantalla para que veáis un poco en qué consiste y así Ramón nos puede explicar brevemente qué es lo que hacemos. Exacto. Muchísimas gracias por haber asistido a esta masterclass tan interesante. Me gustaría presentaros muy brevemente nuestro curso de posgrado en diseño paramétrico con Visual Programming en BIM. Se trata de un curso de 4 meses totalmente online y que impartimos 2 veces al año. Hacemos clases en directo 2 veces por semana y con profesores en activo en el sector y ampliamente reconocidos por liderar proyectos en empresas con proyección internacional. Como bien comentó otro de los profesores del curso, Javier Bernal, en la presentación de la edición anterior, además de aprender a crear diseños únicos, lo que os intentarán enseñar los profesores de Figurat es a pensar de manera paramétrica. En otras palabras, aprender a resolver problemas como lo haría un ordenador. El resultado directo será que ganaréis en eficiencia y en creatividad, pudiendo realizar en horas tareas que actualmente os toman días. Tened en cuenta que Grasshopper, Dynamo y Python actualmente los están pidiendo juntos los grandes estudios de arquitectura e ingeniería. Grasshopper es muy bueno a la hora de gestionar geometría. Dynamo es muy bueno a su vez a la hora de gestionar información, ya que multiplica las capacidades de Revit. Mientras que Python es un lenguaje de programación súper flexible y muy user-friendly, abriendo en definitiva las 3 herramientas combinadas nuevas oportunidades laborales a nivel de proyectos más interesantes, con el consiguiente aumento de salario. Pero antes de ese aumento de salario toca aprender, así que por lo que respecta al curso, aprenderéis todo de una forma muy práctica, realizando tareas en los 4 módulos en colaboración con vuestros compañeros. Si queréis saber más, en definitiva, rellenad el formulario de solicitud de información en nuestra web y os atenderemos encantados. Muchísimas Sí. gracias. Gracias, Ramón. También aquí hemos puesto un código QR que podéis, también ahí tenéis directamente para ver un poco más de información de este posgrado y solicitar, rellenar los datos para solicitar información. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas. A ver, Marilena, que tenemos aquí algunas preguntas para ti. Si tenéis preguntas para Ramón, también se las podéis hacer ahora. Mira, Julián Baena Baldomero dice, en su experiencia, ¿el diseño paramétrico sirve más para explorar soluciones
o para automatizar procesos del modelado? Siempre tengo la duda de hasta qué punto interesa parametrizar y hasta qué punto es más rápido modelar de forma manual. Eh, bueno, lo has clavado, has dicho Julián, ¿no? Sí, Porque sí, yo también muchas veces me pregunto esto, pero cuando es una rutina que tienes que repetir muchas veces, más vale definir el algoritmo una vez eh, y después que vayas sacando variaciones y las veces que lo quieras utilizar, que ir dibujándolo cada vez de nuevo. Yo desde que he aprendido en Grasshopper, la verdad, tanto en los despachos que trabajo también, solo utilizo un Grasshopper. Ya intento no dibujar nada porque sé que o el jefe o el cliente va a cambiar de opinión y va a querer, seguramente voy a tener que hacer cambios. Entonces, para mí es mucho más eficiente, lo encuentro más eficiente trabajar con Grasshopper. Esto, diseño paramétrico con Grasshopper. En el caso de Dynamo, eh, como muchas veces ha dicho Javier, va muy bien para automatizar tareas más de gestión, ¿no? Del proyecto. Pero esto depende de cada uno, claro. Por otro lado, la otra cosa que te puede ofrecer Grasshopper es también la sorpresa de algo inesperado, porque puedes trabajar con muchos datos a la vez y te lleva a, cambiando un número, te puede llevar a un resultado que tú no tenías en la cabeza y que ha salido gracias a este algoritmo que has hecho. Lo has hecho tú, no el algoritmo, evidentemente, pero eh, tú controlas los parámetros y los parámetros estos te pueden llevar a resultados que no habías previsto desde el principio. Y por eso a mí me gusta trabajar de esta manera. gracias, Marilena. Vamos a por la siguiente pregunta. José Chingay pregunta, buen día, excelente presentación. Una consulta, al pasar un elemento de Rhino a Revit con el plugin, ¿ese elemento pasaría como modelo genérico a Revit? Eh, Se puede pasar como elemento genérico, pero también se puede especificar. En el ejemplo que os estaba enseñando, una curva se puede pasar directamente a ser un muro eh, em, de con las características que tú quieras, ¿vale? Puedes hacer las dos cosas. También pueden ser, o sea, no sé, hay todos los elementos que tienes en Revit los tienes en Rhino Insight, con lo cual, si tú quieres hacer no sé, un techo o una ventana o no sé, cualquier elemento en Revit, también lo puedes pasar eh, como elemento específico. Por otro lado, hay cosas de Rhino, como por ejemplo una superficie libre, una superficie NURB, que no es tan fácil encontrar el elemento específico de Revit. En este caso, lo pasarías como elemento genérico, ¿vale? Que se suele hacer, por ejemplo, para topografías. Hasta ahora se trabajaba mucho Rhino en topografías y pasábamos la topografía en Revit de esta manera, ¿no? Porque es algo más orgánico, digamos. Genial, vamos Gracias, a la José. siguiente pregunta. Ahí te dice José que gracias. Así que le has respondido bien lo que él esperaba. La siguiente pregunta es de Hilton Pacheco. Dice, ¿cuál es el uso de un diseño paramétrico en la ingeniería estructural? S- eh,
También hay, bueno, yo voy a dar la respuesta de lo que es Grasshopper, porque de Dynamo no me toca hablar hoy, que también se podría utilizar, pero por ejemplo, para Grasshopper existen plugins que pueden, que se utilizan para hacer cálculos estructurales, como por ejemplo un plugin que se llama Caramba. Si quieres, os envío aquí el link. O sea, que se pueden hacer cálculos utilizando, si no, el Grasshopper tal, bueno, como viene por defecto en Rhino, sino con plugins que están eh, orientados a estructuras, como este plugin. ¿Quieres decir que haríamos como hacemos con el plugin de Ladybug para sostenibilidad, pero en este caso para diseño estructural, ¿no? Exacto, sí. Genial. Espero que haya resuelto la pregunta, Ailton. Natalia pregunta, bueno, que como llega tarde, pues si está registrado en algún link. Efectivamente, todos los que os habéis inscrito vais a recibir por correo en unos días lo que es la grabación completa de lo que se ha visto hoy, ¿vale? Y listo, si no hay más preguntas. eh, a ver, ha quedado una última pregunta. No, muchas gracias. Asistente anónimo. Uy, uy, espera, que sí que están haciendo preguntas. Iba yo a despedirme, pero seguimos. No pasa nada. Preguntan, ¿los títulos de figuras universitarios son reconocidos para puntuar en procesos de selección en la administración? Esto te lo tendría que responder Ramón, que no sé si está por ahí. Ahí está. Sí que estoy. En este caso son posgrados o diplomados en Latinoamérica y solo duran 4 meses, entonces al durar tan poco tiempo son títulos propios de Figurat. Entonces Tienen no servirían para... 16 créditos ECTS, pero no llegan Exactamente, a los 60. exacto. Nuestros másters, nuestras maestrías sí que tienen doble titulación entre Figurat y L3 Universidad de Barcelona, que en este caso sí que son reconocidos a nivel oficial. Claro. Bueno, en este caso es un máster. En este caso, pues lo que estamos haciendo nosotros, Marina, pertenece al posgrado, ¿vale? En diseño Sí. paramétrico, es algo más corto. Que yo en definitiva lo prefiero. Pensad que esto es mucho más directo, son solo 4 meses y lo que aprendáis lo podéis implementar directamente en vuestros trabajos. Genial. Vale, vamos a ver, Julián Baena pregunta, últimamente estoy incorporando mucho la IA para diseñar. ¿Sabes si hay alguna herramienta que utilice IA en Grasshopper? Eh, bueno, es que OpenAI ya están directamente, no, bueno, se podría utilizar, eh, no está, no, pero hablas de Mira, luego aclara IA, un poquito porque dice, de hecho, la programación IA en Comfy es súper similar a Grasshopper. mm, pero cuando hablas de IA, no, hablas IA en general, hablas enfocado en rendering, en hacer nuevas propuestas o no conozco la Confi. Vale, bueno, al final esto ya se sale un poco de lo que estamos hablando. Vale, sí que tenemos un posgrado también en inteligencia artificial, que sé si queréis más información, pues también podéis aplicar en la web y Ramón o otro asesor os explica muy bien en qué consiste y qué se da ahí y a lo mejor esto es más adecuado a esta pregunta, ¿vale? Sobre inteligencia artificial. Vamos a seguir con las preguntas. Florencia Virgonoyes dice, buenas tardes, me gustaría saber qué proyecto o ejercicios se realizan en el curso, además del proyecto presentado. Se realiza, primero, se realiza un proyecto que empieza, que vais llevando todo el curso.
que es bastante trabajo. Pero por otro lado, tenemos retos semanales como pequeños ejercicios para ir aprendiendo las herramientas. ¿Vale? Florencia, y sí que te recomiendo que contactes con un asesor porque el asesor sí que te da exactamente qué ejercicios se realizan, pero ellos tienen toda esa información. Ten en cuenta que este posgrado son 3 profesores que cada uno hace como su área de especialización. Entonces, Marilena lleva el primer módulo, pues sabe los ejercicios del primer módulo, pero los otros ejercicios los llevan los otros profesores y están todos conectados entre ellos, ¿vale? Entonces, un asesor te lo dirá más en detalle si te interesa. Natalia Pessoa pregunta, ¿es necesario saber Revit para este curso? Bueno, es recomendable, pero de todas maneras hay, hay unos cursos de iniciación, ¿no, Carmen? Que, Sí, Ramón, ¿estás por ahí? ¿Puedes responder a esta pregunta y explicarles el bloque cero? que existe el bloque cero tanto para Revit y una pequeña introducción para Grasshopper, de manera que llega todo a la vez. Sí. Mm, bueno. En el bloque cero sí que se da una introducción a Revit. Entonces se explica un poquito lo que necesitáis para poder continuar el curso, ¿vale? Eso es recomendable, pero no No es, es no obligatorio. es Sí, el obligatorio. bloque cero es, bueno, desde que, en este caso, el curso empieza en octubre, ¿vale? El posgrado. Entonces, desde el momento que vosotros... Ahí está Ramón. Sí, Estaba yo disculpad, explicando. sí. Ramón, explica tú, por favor. Simplemente son cursos de nivelación para prepararse para el curso. No es esencial, pero si se sabe temas de Revit, mejor. Sí, es una... luego les está explicando Ramón el bloque cero, que lo tiene accesible desde el momento en que deciden matricularse. Y entonces tienen como un tiempo, hasta que empieza en octubre, tienen formación dentro de ese bloque cero para irse preparando un poco estas cosas, ¿verdad? Ujú, exactamente. José Antonio Bringas Torres pregunta, ¿las rutinas generadas en Grasshopper, así como nos ayudan para modelar, podrían funcionar también para tareas de documentación en Revit? Pues si a través de plugin este de Rhino Inside Revit, sí, se podrían utilizar. Y los componentes de Grasshopper, digamos que tener claro que estos componentes de Grasshopper, si no estás en Rhino Inside Revit, se utilizan solo para la parte de la geometría. Si quieres hacer esto, es mejor o hacerlo en Dynamo o hacerlo en Rhino Inside Revit, que, que tiene este potencial. Genial. Bueno, nos preguntan por el precio del curso, Ramón. Bueno, hacemos siempre la presentación y según el perfil del candidato, pues ofrecemos 2 propuestas económicas para que el candidato o la candidata escoja la que se adecua más a, bueno, a su economía. Lo que sí os puedo adelantar es que ofrecemos una opción de pagar a cuotas en varios meses, que quizás es más sencilla, y si no, una de pagar todo al contado, en la cual podemos ofreceros un descuento extra. Bueno, luego también tenemos como cosas adicionales, que un poco lo que decía Ramón, ¿no? Dependerá un poco del perfil. Entonces, pues os recomendamos eso, que vayáis al asesor, porque, pues, qué sé, según el país, o si nosotros tenemos convenios con colegios, convenios con distintas instituciones. Entonces, todo esto, pues, al final lo que se busca en el asesoramiento es que tengáis el mejor precio posible. Entonces, que podáis saber todo lo que esos acuerdos institucionales que me dedico a hacer yo como institutional manager y que os garantizan ese extra, pues así, pues normalmente un asesor os ayuda en ese tema. Y luego en daros las mayores facilidades posibles, que es de lo que se trata, que al final si os interesa lo podáis hacer. ¿Cómo va? Sergio Ramírez pregunta, ¿cómo va Rhino para sacar un modelo BIM directamente? Pues para este caso utilizarías Rhino Inside Revit, que además si sabes Revit
los elementos pues, son iguales que en Revit, y si no, hay un otro plugin en Grasshopper que se llama Visual Arc, que es, digamos, una herramienta con la cual puedes sacar un modelo en BIM directamente en Rhino. Eso sí, que depende en qué país estás y cómo trabajan tus colaboradores, porque en BIM está claro que tienes que tener un diálogo, digamos, con los colaboradores. Y va bien, pero como hay poca gente que trabaja así, no sé hasta qué punto es eficiente. Depende de cómo lo quieres implementar. Genial. Ahora hay una última pregunta que dice, para realización del curso nos otorga licencia educativa de rinoceros. En este caso, ¿vale? Os recuerdo, al final esta masterclass la estamos grabando, entonces no queremos dar una información que a lo mejor funciona hoy y mañana pues han cambiado las condiciones de esa licencia educativa. Las licencias educativas van cambiando las condiciones. Entonces, si os parece bien, esta duda, pues ante un asesor preguntáis información y entonces os dirá exactamente qué licencia os otorga, cuánto tiempo dura y cómo funciona exactamente. ¿Te parece, Ramón? Sí, sí, totalmente. Es por eso, porque se queda grabado y luego no queremos dar una información. Sabemos lo que hay hoy y lo que va a haber para esta edición, pero claro, vamos a ser precavidos para siempre nunca daros una información que no sea verídica al 100%, ¿vale? Pues ahora sí, ahora ya yo creo que ya hemos acabado las preguntas. Y si tenéis más, pues como siempre, ahí tenéis, os hemos dejado el enlace, podéis preguntar, pedir información y cuando os atiende un asesor, ese asesor es para atenderos en cualquier cosa que tengáis. Sobre todo Marilena os puede responder preguntas técnicas, pero preguntas más del posgrado en sí o de cómo funciona Figurat o cómo funciona la enseñanza, eso un asesor es la persona más adecuada, ¿vale? Entonces, pues cualquier cosa es vuestra persona de confianza. Hasta aquí la masterclass de hoy. Muchas gracias por estar ahí y bueno, esperamos vernos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.